Buenas tardes. Gracias al comité organizador por darnos la oportunidad de presentar nuestros resultados. Yo voy a hablar sobre la experiencia que tenemos en el Clínico San Carlos sobre la estimulación con electrodos direccionales y la utilización de los potenciales de campo intraoperatorios para guiar la estimulación direccional. Entonces, bueno, yo no tengo el conflicto de intereses que puedo comentar es que la compañía Boston Scientific nos ha financiado la asistencia a este congreso a mí y a mi compañero, el doctor Vargas. Un poco como resumir o para actualizar un poco lo que se conoce de la estimulación direccional, pues es verdad que desde el 2016, un poquito 2014, ya hay varios modelos de electrodos direccionales que permiten focalizar y dirigir la estimulación hacia distintas regiones de interés de las dianas que vamos a estimular. Han empezado a salir ya algunos resultados preliminares y básicamente pues, lo que se trata con la estimulación direccional es de dirigir la corriente hacia la región que nos interesa estimular y alejarla de otras zonas que no nos interesan estimular porque básicamente pues, tienen efectos secundarios o efectos que no queremos conseguir. Nosotros implementamos los electrodos de Boston, el lead Cartesia, y ya hay algunos grupos, como el de Steigerwald, que presentaron sus resultados, viendo sobre todo que lo importante con esos electrodos es que nos permiten aumentar la ventana terapéutica, sobre todo porque aumentamos mucho el umbral a efectos adversos. Y en nuestro centro, lo que habíamos visto inicialmente con los electrodos direccionales es que realmente es bastante tedioso y complejo conseguir unos parámetros de estimulación óptimos. Hay que probar contacto por contacto, al final hay muchas combinaciones posibles y nos preguntamos si había algún marcador neurofisiológico que nos permitiese reducir toda esta complejidad y ser un poco más eficientes y más efectivos también. Por eso, pues, con el doctor Alonso, que es el neurólogo y que es neurofisiólogo y tiene mucha experiencia también con estudios neurofisiológicos, ya sabemos también por otros grupos y por otros centros que los potenciales de campo, en particular la banda beta, pues es una región, bueno, hay ciertas hiperoscilaciones en el núcleo subtalámico, localizadas básicamente en la banda beta, que es la banda entre 13 y 35 hercios, y que se ha visto que esta banda beta en los pacientes parkinsonianos tiene mucha relación con los fenómenos de rigidez, de bradicinesia. Se ha visto que cuando los pacientes se la levodopa, esta banda beta desaparece. También cuando se aplica estimulación a alta frecuencia en el núcleo subtalámico, la banda desaparece. Y parece que hay una correlación bastante buena entre la cantidad de banda beta y la cantidad de rigidez y bradicinesia que presentan estos pacientes. Nosotros hemos implantado desde el 2016 al 2018 14 pacientes y lo que nos propusimos fue hacer un estudio para determinar una metodología sobre cómo aplicar estos potenciales de campo con los electrodos direccionales del Cartesia. Entonces, hemos analizado 28 electrodos, en total un análisis de 168 contactos y hemos estudiado la banda beta y hemos hecho además un análisis de las subbandas, tanto de la banda beta 1, que es la banda baja, como de la banda beta 2. La banda beta 1 va de 13 a 20 hercios y la banda beta 2 pues, de 21 a 35. Hemos hecho, por tanto, en cada hemisferio un ranking de los mejores contactos con más potencia de beta y luego, independientemente, hemos hecho un análisis doble ciego de un ranking clínico, una revisión monopolar en estos 14 pacientes para ver cuáles eran los contactos más eficaces. Ya tenemos un seguimiento de entre unos 15 meses, 19 meses de media, hasta 36 meses. Esta es nuestra tabla de pacientes. La edad media unos 53 años y la UPDRS pre y la cantidad de levodopa que tomaban preoperatoria. Ahí un grupo, el grupo de Peter Brown, ya presentó hace un año y medio sus resultados preliminares. Ellos analizaron 10 pacientes también con los mismos electrodos direccionales. En su serie de pacientes, que eran 10, en 2 pacientes no detectaron banda beta y en los que detectaron banda beta solamente en 4 o 5 pacientes detectaron picos en las bandas betas. Entonces, sus resultados son un poquito diferentes de los nuestros. Nosotros analizamos la banda beta de todos los pacientes. En todos los hemisferios encontramos actividad de la banda beta. No hubo ningún paciente que no tuviera banda beta. Y en todos los pacientes detectamos algún pico en la banda beta. Bien en la beta 1 o bien en la beta 2. Son ejemplos. El primero es aquí. Paciente que tiene picos en la banda beta 1 o la beta B2. Este sería un ejemplo de picos en la beta 1. Y este es un ejemplo de picos en la beta 2, que es la frecuencia entre 21 y 30 hercios. Entonces, todos los pacientes nos permitían analizar la actividad de picos en alguno de los contactos de los 2 hemisferios. Con esto pudimos hacer un ranking de potencias beta, es decir, seleccionamos los contactos que más picos tenían. Ya sabemos por los grupos sobre todo de Peter Brown y Andrea Kuhn, que básicamente parece que la beta baja es la que más correlación tiene con la mejoría clínica.
Entonces, básicamente, lo que seleccionamos fue los contactos, los 2 mejores contactos de cada hemisferio, los que tuvieran picos en beta 1 y cuando no había picos en beta 1 en beta 2. Y ahora vamos a ver un poco por qué elegimos esto. Y así hicimos nuestro ranking. Independientemente de todo esto, Doble Ciego, otro neurólogo, hacía una revisión monopolar estándar de cada contacto para cada paciente. Ahora vamos a ver cómo lo hemos hecho. No solamente hemos tenido en cuenta la ventana terapéutica, sino varios factores, como es detectar un ranking de cada contacto en cuanto a cuál era la corriente mínima necesaria para empezar a notar mejoría, cuál era la corriente mínima para alcanzar el 50% de la mejoría en rigidez y cuál era el primer contacto que llegaba a la máxima mejoría de rigidez. Lo mismo umbral para diskinesias. Nosotros tenemos bastantes efectos secundarios con diskinesias, con los direccionales, y esto nos dificulta a veces la estimulación y la programación. Entonces, con esto hemos hecho un ranking clínico. Para cada hemisferio hemos ordenado los contactos. El 1 es el más eficaz de todos, el 6 es el menos eficaz de todos. Y después hemos comparado el ranking clínico con la evaluación ciega, simplemente de la estimulación, de la revisión de cada contacto, con los resultados de potenciales de beta. Es decir, esto es totalmente independiente. ¿Y qué hemos encontrado? Pues en estos 14 pacientes, en los 168 contactos, hemos visto que en todos los pacientes, ya he dicho, había o pico en la beta 1 o pico en la beta 2. En los 2 pico en la beta 1 y en la beta 2 en 16 pacientes. Y en estos hemos visto que había una correlación prácticamente muy buena de Spearman de 0,8, es decir, que los contactos que mostraban más actividad de pico, el pico más grande de la beta 1, también presentaba el pico más grande en la beta 2. Por eso, si en un paciente, en un hemisferio, no teníamos 2 contactos con pico de beta 1, pues seleccionábamos pico de beta 2. Además, hemos visto, nos interesaba mucho saber si había alguna relación entre las subbandas, ver cuál tenía más eficacia clínica. Por eso hemos analizado pues, la beta banda 1, sin tener en cuenta si había pico o no había pico, simplemente la cantidad de beta banda bajo la curva, el área bajo la curva de la beta 1. La correlación era un poquito baja, 0,2. Lo mismo para la beta 2. Luego hemos mirado específicamente si los picos tenían más correlación con la clínica o no. Y hemos visto que los picos de beta 2, una correlación bajita, pero es verdad que los picos de beta 1 pues tienen una correlación más alta de 0,4. O sea que sí que parece haber una tendencia que los picos de beta 1 es lo que marca la correlación clínica. Si vemos los resultados, esta gráfica lo que representa, aquí abajo en azul se ven los contactos 1 y 2 mejores en el ranking de la potencia de T-beta, son los que más picos de beta tienen, y aquí arriba están los otros 4 contactos que tienen menos actividad de beta. Y si vemos en el ranking clínico, que es aquí, vemos que los pacientes que tienen, los contactos que tienen un score más bajo, es decir, son los primeros en el ranking clínico, los mejores en conseguir la eficacia clínica, son los que tienen una actividad de beta más alta, los primeros. Esta diferencia de medias es estadísticamente significativa y en general hemos visto que conseguimos encontrar una diferencia de casi 2 posiciones en el ranking de mejoría, los contactos con más actividad de picos beta que los que no tienen beta. Y lo mismo con esta gráfica. Si tenemos una correlación de Spearman, hemos visto lo mismo, que los 2 contactos con más picos, sobre todo en beta 1, tienen una correlación muy buena con la mejoría clínica. Igual que habían hecho el equipo de Peter Brown, nosotros hemos visto que si seleccionamos, claro, ellos dicen que si tú seleccionas un contacto al azar de los 6 que tienes para estimular, la probabilidad de que des con el contacto más eficaz es del 17%. Y si coges 2 contactos, del 35%. Nosotros, si seleccionamos los 2 contactos con más picos beta de cada hemisferio, hemos encontrado el contacto más eficaz en el 82% de los casos, con lo cual es mucho más rápido, ser más efectivo a la hora de estimular a estos pacientes. Y en cuanto al UPDRS, que ahora mi compañero el doctor Vargas va a explicar un poco más cómo evolucionan estos pacientes a largo plazo, el descenso de la UPDRS, que ha sido muy importante, hasta casi el 78% en los primeros meses, una importante reducción en la dosis de levodopa, hasta el 70%, y nuestros pacientes están estimulados casi el 75% en direccional y solamente un 25% en anillo. Ahora el doctor Vargas va a explicar qué casos estimulamos en direccional y en anillo y por qué es así. Y un poco para concluir, pues después de nuestro estudio en 14 pacientes, hemos visto que la estimulación direccional es efectiva. Sabemos que los potenciales de campo son útiles y en este caso también parece ser una herramienta útil para ser más eficaces y más precisos a la hora de encontrar los contactos más útiles, teniendo en cuenta que nuestros criterios de ranking clínico eran muy estrictos, buscando los contactos realmente mejores, no solamente mirando la ventana terapéutica. Y hemos encontrado que la potencia de la banda baja, de la beta, de 13 a 20 hercios, parece tener una correlación mucho más fuerte
Y es básicamente lo que hay que analizar, lo que hay que buscar, los picos en la beta de la beta banda baja. Y básicamente, pues eso, que los contactos más eficaces se encuentran en los que tienen los picos de banda beta 1. Y este es el equipo con el que tengo la fortuna de trabajar, el doctor Alonso y la doctora Catalán, las neurofisiólogos y también equipos de ingenieros y neuropsicólogos. Muchas gracias.